una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Golías poder vencer. Muy buenas, querido amigo, queridos telespectadores de Ventana Evangélica, un día más con vosotros para seguir hablando sobre las iglesias evangélicas. Y bueno, vamos a seguir conociendo otra más de las iglesias evangélicas de aquí de Jerez de la Frontera. Y vamos a conocer a su pastor junto con su esposa, que trabajan a pleno pulmón, puedo decir, para llevar esta congregación, porque no es fácil llevar la congregación de nuestro Dios bendito, ¿no? Porque hay mucho trabajo por delante, el que llevan nuestros hermanos, a los cuales quiero presentar. De hecho, la iglesia, la Gran Comisión, un nombre precioso, un nombre en el cual también hablaremos de ello y el significado que esta palabra tiene tan importante. Vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano pastor Hugo Mario. Hugo, bienvenido. Hola, bienvenido. Dios te bendiga, y para mí un placer y un privilegio de estar aquí para transmitir lo que el Señor tiene en mi corazón, para transmitirlo, bueno, a la ciudad de Jerez y para la sintonía del Evangelio aquí en Jerez de la Frontera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te acompaña también aquí tu esposa, Isabel. Buenas tardes, hermano Antonio. Bienvenida al programa de televisión de Onda Jerez. Y bueno, yo antes que nada me anticipo, Hugo, los hombres sin nuestras mujeres no somos nada, Qué bien lo dijo el Señor, ¿no? Nuestra ayuda idónea para todo, ¿no? Amén, y amén. Qué bueno, ¿no? Yo me gozo de ver un matrimonio como el vuestro. Amén. Que no lleváis pocos tiempos ya trabajando, lleváis unos cuantos años trabajando. Muchos años, sí, para la gloria de Dios, llevamos ya bastantes años. Y le doy la gloria al Señor también porque ella es mi ayuda idónea, como lo dice la palabra, ¿no? En el tema de la evangelización, la palabra, la consejería y también, bueno, ahí trabajando en el reino de Dios los dos juntos. Sí, sí. Antes que nada, ¿quién conoció al Señor antes? ¿Quién entró en los caminos del Evangelio antes? ¿Tu esposa o tú? Ella, mi esposa lo conoció él antes, por allá por la calle Pajarete, la antigua calle Pajarete, o en la calle Zarza. ¿Y cómo fue eso, Isabel? Pues yo desde pequeña he buscado siempre al Señor. Ya desde el vientre de mi madre, pues el Señor me dio los toquecitos. ¿Como dice la palabra? Como dice la palabra. Y yo sentía un anhelo. Yo era muy pequeña, tenía como 6 o 7 años, y yo ya, claro, como aquí en España lo que había era la religión católica, yo era católica, apostólica y romana, de esas niñas de los años 60, con mi pañolito puesto en la cabecita, mi zanquita, y buscaba siempre al Señor. Yo, cuando mi madre acostaba a los niños, que los acostaba a dormir la siesta, yo me escapaba de mi casa, porque yo vivía en un pueblo muy cercano de aquí de Jerez. Yo estoy criada en un pueblo de La Barca, de la Florida, y yo me escapaba para irme a la iglesia. Allí yo siempre, el Señor estaba crucificado en una cruz, y le limpiaba con mi vestido, le limpiaba los pies. Y le salía el brillo en los pies del Señor. Entonces, como era una niña, pues era traviesa. Y no solamente le limpiaba los pies al Señor, sino que hacía mis travesuras. Abría el copón de la sacristía, cogía las hostias, me las metía en unos bolsillitos que mi madre me hacía, los trajecitos con bolsillos, y después iba repartiendo hostias por todo el pueblo, a las amigas. Las cosas de niños. Las cosas de los niños. Y claro, ya yo tenía ese anhelo de tener al Señor siempre desde pequeña. Lo he buscado, he sido muy religiosa. Sí, lo que nos habían inculcado. Eso es, pero muy religiosa que practicante. Sí. Pero bueno, tengo más, pero no voy a hacerlo tan extensivo, ¿no? Entonces, cuando yo me casé, pues yo conocí a mi esposo con 17 años en la plaza del Arenal, estábamos los dos estudiando. Yo estaba estudiando administrativo en el colegio de las monjas, criada todo en católico.
y él estaba estudiando el oficio que Formación tenía. profesional. Entonces nos conocimos y yo me enamoré de él y él de mí, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, pues, cuando él ya nos hicimos novios, ¿no? Con un poquito de dificultad, porque en aquellos tiempos, pues aquí había pasado la época de Franco y no queríamos personas así de otra raza. Éramos un poquito racistas. Extranjero. Y tuve mis dificultades, pero bueno, Dios sabía lo que tenía que hacer. Y él pues se casó conmigo, como veis. Y después de casarse, nosotros nos fuimos a Venezuela. Estuvimos viviendo en Venezuela, hicimos allí formamos un matrimonio con una casita que hice y todas esas cosas. También tenía un negocito que yo llevaba, él trabajaba en la petrolera. Pero yo quedé embarazada y el primer niño que yo traía lo aborté por las condiciones que había allí. Y al abortarlo cogí una anemia muy grande y los médicos decían que me tenía que traer para España, que me traía que... Bueno, pues nos vinimos para España y en ese momento de venirnos para España yo quedé embarazada de Efrén. Y Efrén era de pañales. Efrén es un hijo que yo tengo, que es el mayor de mis hijos. Tengo 2 hijos, como tú sabes, Coqui. Y es el mayor y lo llevé al Señor, me convertí con 21 o 22 años. Y mi niño llevaba pañales, era un bebé. Efrén, y tenemos casi la edad de Efrén en el Señor, tenemos 36 años. Y bueno, ¿y dónde conociste los caminos del Señor? Yo tenía siempre, cuando vine de Venezuela, yo seguía con el anhelo de buscar al Señor. Entonces una noche que veníamos por la cuesta de San Telmo, que está ahí el Cristo de los Gitanos, pues yo le dije a él, le digo, yo tengo anhelo de arrodillarme delante de Dios y darle gracias y pedirle. Y claro, me dice mi marido, pero es que la iglesia está cerrada. Total, que hicimos al cura levantarse de la cama para que me abriera la iglesia. Y yo entré en la iglesia, estuve pidiendo, que yo era muy religiosa, siempre lo he sido. Pero hubo una hermana en el Señor que un día iba yo con el niño, con el carrito, porque mi niño era un bebé, y me predicó el Evangelio. Qué bueno. Y a mí no me hizo mucha falta de que me explicaran muchas cosas. No me hizo mucha falta de que decirme, pues mira, como yo muchas veces cuando voy a evangelizar o trato con personas que se convierten aquí, les cuesta trabajito de entender las cosas como Dios quiere. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios, ¿no? Que yo lo entendí todo a la primera, hermano. Yo entendí quién era el Señor, porque había venido. Fue una cosa que yo creo que fue de parte de Dios, no fue mía. ¿Ya no te hizo falta ir detrás, arrodillarte delante de las imágenes? No. Yo nada más que recibí el Evangelio digo, ay Dios, esto es lo que es la verdad. Amén, la palabra. En mi cabeza y en mi mente era la verdad de Cristo y la verdad de la palabra. Y a mí no me hizo falta ni desarraigarme de fotos, ni de cruces, ni de crucifijo, ni de nada de eso, porque lo entendí. Lo que es cierto es que la palabra trajo luz a tu vida y a tu corazón. Amén. Y me convertí. Entonces yo le dije a él, digo, yo me convertí al Evangelio, Hugo. Y dice mi marido, ya, pero si yo allí en Venezuela no quería ninguna mujer evangélica, porque Venezuela, lo que no era aquí, Venezuela Venezuela tenía más evangélicos que nosotros, de toda la vida, porque el catolicismo entró allí, pero allí el evangelio se afincó, aquí no conocíamos nada. Claro, aquí estábamos. Y yo le tiraba piedra a los tejados de Venezuela. Yo no me meto en esa religión. Total, que yo empecé a predicarle y fuimos a la iglesia. Qué bueno. Y cuando fuimos a la iglesia, hermano, allí mismo, yo, mi ser
sintió que eran mis hermanos. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Entonces, puedo contar más, pero bueno. Sí. Y seguidamente pues le tocó a Hugo. ¿No, hermano? Amén, que fue? sí. Nosotros, bueno, eso ocurrió en la calle Pajarete, perdón, al lado de la Plaza de Toro. Entonces ella ya iba ya con esa hermana allá a la iglesia. Pero yo renunciaba del Señor porque yo no creía, yo era muy incrédulo. E inclusive ella me dijo una vez, de las veces que fue allá, me dice: Hugo, qué maravilla de sitio, he encontrado al Señor, vente con nosotros, porque el Señor ha hablado en su pueblo. Y yo le decía: ¿cómo va a hablar Dios en una persona, en un ser humano? Y entonces fui una vez, y desde que fui me tocó el Señor mi corazón. Qué bueno. Aquella vez y hasta el día de hoy, bueno, en la calle Pajarete, y después estuvimos también en la calle Zarza. Y ya después pues nos pasamos para... Estuve ahí en la calle Pajarete ministrando en el tema de la oración con nuestro hermano Pepe Temblador, que está ahora en Ubrique. Tenía yo ahí ese ministerio en la oración con él. Y entonces después nos pasamos a la calle Canto. Eso todo a través de Asamblea Cristiana. Y entonces en calle Canto pues empecé ahí a prepararme y como tú sabes, Antonio, pues también el tema de la preparación por el pastorado y demás, y entonces es una rutina. Qué bueno, hasta que ya el Señor, bueno, el Señor movió los hilos y actualmente está aquí, ¿no? ¿Estamos en la barriada? La barriada Santo Tomás de Aquino, en el local 8. Todo aquel que quiera venir, pues aquí tiene su casa, la casa del Señor. Amén, amén. Y Hugo, preguntaron, ¿no? Por esta, porque sé que estáis trabajando como ministerio aquí los dos en la iglesia. La iglesia se llama la iglesia La Gran Comisión. ¿Por qué ese nombre de la Gran Comisión? La Gran Comisión porque sentimos un día que nos reuníamos en casa, lo hicimos en votación. Y entonces el Señor nos puso ese nombre para que, así como dice Mateo capítulo 28, versículo 28, 29, y fuéramos por el mundo anunciando el Evangelio. Qué bueno. Y haciendo discípulos en su nombre. Y entonces de ese texto bíblico fue que sacamos nosotros el nombre de la Gran Comisión. Actualmente tú eres el pastor de la iglesia, ¿no? Y tu labor es la predicación. Soy el pastor de la iglesia. Bueno, ya antes también estuve ejerciendo el pastorado, como tú sabes, en Asamblea Cristiana. Después lo hicimos en casa. Y ahora estamos aquí en la barriada Santo Tomás de Aquino. Y empezamos con 5 o 6 personas y ya bueno, somos un grupito bastante grande. Gloria a Dios. Cerca de 30 personas, vamos ya creciendo en la obra del Señor. Poco a poco, amén. Sí. La obra del Señor, el Señor es el que va añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén, que sí, amén. Normalmente durante la semana, ¿qué tipo de actividades soléis tener? Pues los jueves, antes solíamos hacer estudios los lunes, pero lo pasamos a los jueves. Los jueves aquí nos reunimos a las 7 de la tarde en el tiempo de lo que es invierno, primavera, y entonces en verano cambiamos el horario. Pero actualmente hacemos los cultos los jueves de 7 a 8 y cuarto. Estudios bíblicos y alguna predicación que otra, también acompañado con alabanza y oración. Y después tenemos actividades de oración los viernes a las 7 de la tarde hasta las 8 también. Y después luego los domingos pues ya tenemos un culto ya más extensivo de lo que es apertura, alabanza, predicación de la palabra, noticias. Y un día al mes, por ejemplo, el primer domingo de cada mes, hacemos lo que es la Santa Cena también. Y aparte de la Santa Cena, pues ese mismo día, pues también hacemos un almuerzo aquí entre los creyentes y las personas que nos visitan. Isabel, me imagino que también, ¿no? Tú como esposa, ¿no? ¿Reuniones de mujeres? Sí, las reuniones de mujeres, tenemos aquí unas reuniones de mujeres, para que todas las mujeres que necesiten
de saber de la palabra de Dios, que tengan inquietudes y que pueden venir aquí, ¿eh? Porque, bueno, pues las reuniones de mujeres se hacen una vez al mes, pero tenemos una presidenta de mujeres, que es María Castillejo, es la que lleva a las mujeres. Nosotros, en ese particular, ella es la que va a la cabeza, pero la ayudamos a lo mejor en ese día, vienen mujeres de fuera, invitamos a otras iglesias, qué bueno, tú sabes, bueno. y también damos una pequeña merienda. Las hermanas comparten dulces muy buenos, porque aquí hay hermanitas que hacen unos dulces riquísimos. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y ahí estamos, en bien, las muy reuniones estas. Me imagino también que dentro de, amén de la obra espiritual, ¿no?, que estáis haciendo, evidentemente, como nos estáis comentando durante toda la semana, que no es poco, Es una tarea, una responsabilidad. Por eso yo al comenzar el programa... la dedicación que hay que tener, de horas que hay que echar con el Señor para que Él nos dé la palabra viva y eficaz. Que dentro de la... Pastor Hugo les decía que dentro de la labor espiritual, me imagino que también estáis haciendo una obra social. O la obra social, sí. ¿Qué estáis haciendo como obra social? Como obra social estamos trabajando con ya no solamente con los creyentes, sino con personas que vienen del mundo, para repartirle entre todas algunas cosas, pues el tema de los alimentos. Trabajamos con la Cruz Roja a nivel de la Unión Europea y con el Banco de Alimentos a nivel local, de la recogida de alimentos aquí en Jerez, en los supermercados. Y entonces, pues ya después posteriores le hacemos la repartición a los creyentes y a las personas necesitadas de la ciudad, que se van agregando cada día. Vale. Estáis en una zona, estáis en la zona sur de Jerez, me imagino que también es una zona algo conflictiva. Con muchos problemas las personas. Una zona también precaria, ¿no?, en el tema laboral, me imagino, ¿no? Y me imagino que no tiene que ser fácil, no tiene que ser fácil, porque estamos en una situación un poco, en una barriada también delicada, ¿no?, al poco trabajo que hay. Y bueno, y hay mucha necesidad, ¿no? Pero bueno, el Señor nos ha plantado aquí y nada, yo creo que hay que seguir trabajando y luchando, ¿no? Y bueno, como bien decís, ¿no?, vemos que la Iglesia, el Señor está bendiciendo vuestras vidas y está bendiciendo... una pregunta antes que se me quede dar, el tema de también, porque habíamos hablado del tema de las mujeres. El tema también del tiempo de alabanza. ¿Tenéis algunas personas que llevan el tiempo de alabanza o sois vosotros? ¿Quién lleva la alabanza? Bueno, la alabanza los domingos mayormente la lleva mi hijo Efraín, que es músico, maestro de música. Qué bueno, ¿no? Y sí, con el teclado, que tiene una orquesta ahí en el teclado, y su esposa Isma, que es la que lleva el tema de las canciones. Y entre ellos dos y el pueblo, pues llevamos adelante lo que es la alabanza, y alguna vez que otra que venga algún hermano y nos ministre la alabanza, y los domingos, sobre todo los domingos, porque ya los jueves entonces lo hacemos de otra forma, porque él está trabajando fuera en Extremadura y no puede estar aquí. Claro. Está trabajando en un colegio, dando religión evangélica. Sí. ¿Está en la ERE? Sí, en la ERE. Qué bueno, muy bien. Estuvo en Granada el año pasado, no sé si fueron un año o dos. Un año. Y ahora lo han trasladado para Extremadura. En concreto en el pueblo de Plasencia. Ahí impartiendo clases de religión con los niños que están ahí de la iglesia de Filadelfia, más que todo, porque aquella zona lo que hay es muchos niños de Filadelfia. De la iglesia de Filadelfia. En la escuela donde él está. Hugo, ¿qué estáis últimamente compartiendo de la palabra en la congregación? ¿Qué estáis compartiendo? ¿Qué estáis anunciando? Bueno, estamos anunciando el Evangelio y estamos también anunciando de que el Señor viene pronto, y sobre los últimos tiempos también del Apocalipsis. Hablamos mucho también del Apocalipsis, hablamos también de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Juan y Lucas, y aparte también de algunas cartas del apóstol Pablo, y también
hacemos también predicaciones acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento en sí, lo que es una concordancia, pues, de lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y ahí vamos enseñando a la iglesia de cómo conducirnos en este mundo de tinieblas, cómo agradar al Señor, cómo tenemos que despojarnos de las cosas de la carne, de las cosas del mundo, de la vanagloria y de los deseos de los ojos y muchas cosas más, enseñanzas, todo conforme a la palabra de Dios con textos bíblicos. Saber, estamos viendo vida y mujeres cambiadas, mujeres transformadas. Pues sí, hermano, pero quiero decir que el Señor está llamando al arrepentimiento, pero con urgencia. Con urgencia, yo eso lo siento en mi espíritu cada vez que comienzo a orar por la palabra que tengo que traer, al arrepentimiento, para que la persona se despoje de una vez, porque vivimos en iglesias, ¿verdad?, evangélicas, muy distintas a las iglesias católicas, porque las iglesias evangélicas se estudia la palabra. Se tiene conocimiento de la palabra. Amén, amén. Pero como dice el Señor muchas veces en sus escrituras, que la persona pues decae, ¿no? Como le habla a las 7 iglesias, ¿no? Sí. Tengo en contra tuya que te has enfriado, que estás tibio. Pues eso está sucediendo en las iglesias hoy en día, en general. No, yo no voy a hablar de nadie en concreto. No, no. Sí. En general. Hay un enfriamiento, hay una apatía, hay muchos problemas también que causan esa apatía, ¿no? Porque vosotros sabéis que la Biblia todo se está cumpliendo. Amén. Vemos catástrofes por aquí, catástrofes por allá, pero a nosotros no nos ha tocado ninguna. Entonces decimos, ay, bueno, algunos dicen, bueno, pura casualidad, eso es de la atmósfera, y yo cuando me pongo en contacto con Dios, además, ¿no?, en la palabra es la revelación más eficaz. Amén. Vemos que los tiempos están cerca, están cambiando. Entonces la iglesia se está cumpliendo lo que Cristo dijo. Está fría, está apática. ¿Vemos vidas cambiadas? Sí. Pero yo creo que el Señor tiene que traer un avivamiento. Porque como venga el Señor por su pueblo, nosotros no vamos con Él. Porque nosotros tenemos que limpiar nuestras vidas, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente, no vivir como a nosotros nos da la gana. Y hoy en día en las iglesias evangélicas, no lo digo por criticar a nadie, ni mucho menos, sino es algo que el Señor pone en mi corazón para que la persona rectifique. Estamos viviendo mucho, hermano, por la mente. Tengo a Cristo, Cristo me salvó, Cristo derramó la sangre por mí, pero no cambiamos. Eso es entrar dentro de la iglesia evangélica en una religiosidad. Pero estoy hablando de la iglesia evangélica universal. No estoy hablando concretamente de la mía. No, ya te hemos entendido. La visión que a mí me da el Señor es una iglesia universal, así, de esta forma. Entonces, ¿el Señor cambia las vidas? Claro que las cambia. Pero también hoy en día tenemos que estar muy alerta. Dónde nos metemos, lo que hacemos, con quién hablamos, lo que hablamos, porque nos contaminamos, hermano, y no limpiamos, no hay una renovación en la mente ni en el corazón. ¿Qué es lo que quiere Cristo? El corazón de nosotros. Porque el corazón manda, el corazón hablado por la palabra y sembrada la semilla, habla nuestra mente. Nuestra mente no puede hablar corazón, porque si no, ahí no hay un resurgimiento de ¿qué? De una vida llena de Cristo. Amén. En definitiva, el Señor nos está llamando a una vida en santidad. Una vida a despertar. Sí. Yo creo que eso es la tónica, ¿no?, de nuestro Señor, es la palabra, ¿no?, que constantemente, ¿no? Yo digo, lo que veo, ¿no?, que constantemente el Señor nos llama, ¿no?, a una vida en santidad, una vida a despertar, una vida a no caer en esa apatía que sucede evidentemente, ¿no?
y qué bueno, ¿no? Vidas cambiadas, vidas transformadas, pero los que estamos no podemos caer en esa decaimiento, ¿no? Por decirlo, unos por un motivo, otros por otro. Pero efectivamente, ¿no? Hay que estar siempre, como dice la palabra, ¿no? Siempre alerta, o mejor vigilantes. dicho, vigilante, ¿no? Como el Señor dice, ¿no? Velando y orando, ¿no? Es lo que el Señor para que nos no llama. entréis en tentación. Así es. Se nos está acabando el tiempo y bueno, Pastor Hugo, no sé si quiere decirle algunas palabras a aquellas personas que nos están viendo, a aquellas personas que están viendo a través de esta televisión y de estos micrófonos. Que lo que tengas en tu corazón, lo que quieras decirle a aquellas personas que puedan oírte. Bueno, pues yo le invito a toda la ciudadanía de aquí de Jerez que busque al Señor, porque en este mundo en que vivimos no podemos estar sin Él. El Señor Jesucristo vino a la tierra con un propósito y fue el de dar su vida en la muerte, dio su vida en esa cruz, donde fue crucificado, fue maltratado cuando fue al monte Gólgota y crucificado para que nosotros, la humanidad entera, reconociéramos esa gran obra que Él hizo en la cruz, porque Jesús es amor. La palabra de Dios dice que sin Jesús no podemos ver a Dios, el Todopoderoso. Para ir al Padre tenemos que ir primero al Hijo. ¿Cómo vamos al Padre y a través del Hijo? Arrepintiéndonos de pecado, reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad, aceptarlo como nuestro Salvador, y a partir de ahí el Señor da bendición y vida eterna y la salvación, y entonces tenemos la garantía de que iremos al reino de los cielos con Jesús. Eso, mientras que estamos vivos, tenemos que dar ese paso de fe, porque una vez ya, como dice la palabra, muerto, no hay esperanza, no hay salvación. Entonces yo les invito a toda la ciudadanía de Jerez, a todo aquel que no conozca a Jesús como su Salvador, que dé este paso de fe, hable con Él, búsquelo en las horas de la noche, incline sus rodillas a Él y verá cómo Él le va a contestar las peticiones de su corazón, y Él va a venir a usted y va a venir y va a morar el Espíritu Santo, que es el que nos guía a todos los creyentes para prepararnos para esa venida con Jesús cuando venga por segunda vez, porque la palabra de Dios dice que Jesús vendrá una vez más a la tierra a recoger a su pueblo, y tenemos que estar preparados, queridos ciudadanos de Jerez. Hay que estar preparados, pero no conforme a la carne, no conforme a que tenga mejor coche, mejor casa, mejor sueldo, no, sino que hay que prepararse en el Espíritu y por el Espíritu, vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu, y confiar en Dios, confiar en Jesús como nuestro Salvador, y poner toda nuestra fe en Él, porque vivimos en tiempos difíciles y el Señor, aunque esté en tiempos difíciles, pero si lo tiene a Él, la vida la va a llevar mejor con Él. Qué bueno, qué bueno. Dios le bendiga. Amén. Y ha sido un placer hablar para la ciudadanía aquí en Jerez. Muy bien. Tu hermana Isabel, unas palabras que quiere decir brevemente también. Bueno, querido pueblo de Jerez, Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y ese espíritu y en verdad no es inclinarte a ninguna imagen. Sabemos que aquí hay una tradición muy grande, que son la Semana Santa, que el pueblo de Dios pues cree que es una representación de Dios, pero Dios dice en su palabra que no le hagamos imágenes, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en las profundidades del mar, sino que le adoremos en espíritu y en verdad, porque Amén. Él es el creador de todo el universo. Amén, ¿Dónde amén. vamos a meter a nuestro Dios? ¿En una cruz? ¿En una estatua vestida? No, porque Él ocupa toda la inmensidad del universo. Así que, pueblo de Jerez, busca al Señor en espíritu y en verdad. Él te quiere salvar. Estamos en los últimos tiempos. La palabra de Dios se está cumpliendo, donde dice que
Todos serán principios de dolor como la mujer que se pone de parto. La mujer que se pone de parto va dilatando a poco, así están viniendo las catástrofes en todo el mundo. Dice Cristo que cuando Él viniera, dice que se oirían rumores de guerra y nación que se levantaría, nación contra nación y reino contra reino. Ciudadanos de Jerez, pensad que 2 días o 3 días al año no os va a salvar. Eso no salva. Lo que salva es un espíritu contrito y humillado. Amén. Es decir, reverenciado delante del Padre, cogiendo la palabra y haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos que nos hemos olvidado. Por eso la sociedad está como está. Y amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amén. Ayuda a tu hermano, el que está al lado, el que está en necesidad, el que está descalzo, a tu familia, a tu vecino. No importa lo malo que sean, Dios te pide que le ayude. Amén. Así es el verdadero evangelio. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Deseo Amén. lo mejor para todos vosotros. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, pues también un servidor desea lo mejor para vosotros. Amén. Gracias por Gracias, vuestro hermano. tiempo, hermano Hugo y Isabel, como matrimonio. Gracias por el servicio que estáis haciendo al Señor, primeramente, Amén. al pueblo de Jerez, y que el Señor siga bendiciendo grandemente en esta iglesia de la Gran Comisión. Un abrazo también para vuestra congregación. Gracias por vuestro tiempo y que Dios bendiga grandemente. Y gracias también a ti por la disposición Gracias, que muchachos. has tenido en invitarnos para este rato que hemos estado aquí conversando Nada, para la agradecido. gloria de nuestro Dios Padre. Muy bien. Pues querido amigo, querido telespectador de Ventana Evangélica, hemos escuchado un matrimonio ministerios que sirven al Señor aquí en la zona sur de Jerez de la Frontera, en la variedad de Santo Tomás, la iglesia La Gran Comisión, o un hombre y una mujer junto con otro equipo que hay en esta iglesia trabajando para nuestro Señor. Desearte lo mejor y nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga grandemente.